Presenta Dedicar, tu acompañante ideal. Llámanos al 0800 1757. Seguimos, amigos, en el último tramo con el maestro Héctor Florit, consejero de Educación Inicial y Primaria. Está con nosotros acompañándonos y evaluando, valorando y en todo caso problematizando esta situación de la que estábamos hablando en el marco de salir de un caso específico y valorar las estrategias de recomposición ante situaciones de violencia. También está la doctora en Sociología, Nilia Viscardi, que es docente y es investigadora. Y por cierto que de investigación estuvimos hablando como un capital para poner como insumo sobre la mesa. Florit, en la pausa usted estuvo diciendo cosas muy importantes. ¿Le parece si le pedimos que las diga al aire? No, casi reflexiones obvias, ¿verdad? Después de cada uno de estos hechos queda la escuela en el barrio, claro, y la familia en el barrio. Es decir, que tenemos los profesionales de la educación la enorme responsabilidad de mantener una larga tradición en la cual el maestro era un actor relevante en las dinámicas comunitarias, o es un actor relevante, incluso una de las dimensiones en las que se valora la intervención docente, particularmente de los directores, es el trabajo en la comunidad. Y en ese sentido hay que tener la capacidad para reparar un hecho que conmovió al maestro agredido, pero también a los niños, a la comunidad, al conjunto del colectivo. Pero también hay que restaurar con esa familia que va a seguir estando en el barrio la posibilidad del diálogo y del vínculo. Y luego tener claro, y por eso me parece muy importante este asunto de las cifras, de cuál es la dimensión que tienen estos hechos, saber que si bien la protección de alguna valla, sobre todo visual, puede ser útil para determinar límites escolares, la mayor protección que tiene una escuela es el blindaje de los padres, de la comunidad, del entorno, regular el ingreso y la salida de la escuela como un mecanismo de diálogo. Es en definitiva la protección que tiene la escuela, pero que también tienen los niños y el barrio, de encontrar en situaciones y en barrios donde la presencia del Estado a veces es muy débil o inexistente, hay una escuela pública que es portadora desde la bandera hasta la representación del Estado en esa comunidad. Ahora, no le estamos cargando, vuelvo con lo mismo, ¿no? No le estamos cargando cada vez con más cosas a la escuela, porque cualquier problema que se detecta, aún en la vida de los adultos, dice: esto hay que enseñarlo en la escuela. Entonces tenés la educación para el tránsito, el consumo abusivo de sustancias psicoactivas. Todo termina en la escuela como un gigantesco embudo que se tiene que hacer cargo de todo, ¿no? Sí, yo creo también que ahí lo que tú traes es muy interesante, porque inevitablemente la escuela es un lugar de protección social. Claro, claro. Entonces, en alguna medida, cuando ella tiene contacto con la sociedad, hay un rol que debe canalizarse y creo que todos estos dispositivos son fundamentales. Pero esto igual me trae algo sustantivo de nuestra realidad uruguaya y latinoamericana. Yo nunca voy a olvidar, hace ya tal vez 15 años atrás, cuando un investigador francés, Bernard Charlot, que es muy conocido, me preguntaba cuál es la diferencia entre el conflicto, la violencia, los problemas en la escuela en Uruguay y en Francia. Y si uno mira, yo creo que la mayor diferencia no es que en Francia no van a aparecer y acá sí aparecen en los dos lugares. En los dos lugares hay padres con distintas características sociales que agreden a la institución. En los dos lugares hay adolescentes que confrontan y en los dos lugares también hay violencia institucional. Lo sabemos, que eso es una realidad propia de todas las instituciones y sobre la cual tenemos que seguir trabajando. El problema es la capacidad de respuesta de un Estado, porque eso es dinero y es institución. Y tal vez en América Latina, en Uruguay, si uno comparara las escuelas, los contextos sociales, evidentemente las redes y dispositivos de contención que existen frente al conflicto son absolutamente diferentes. ¿Qué es lo que le ocurre a la escuela que trabaja en los sectores más vulnerables? Tiene menos recursos
estatales, no hablo de solidaridades porque eso hace una enorme diferencia. Hay barrios donde el trabajo comunitario, donde el vínculo, donde el acercamiento con la comunidad tanto permite recibir colaboración como apoyar a situaciones concretas. Pero nuestro déficit en generación de escuelas y en generación de sistema de salud, sistemas de protección, sistemas reales de derivación, cuando no hay un contexto familiar que se pueda hacer cargo de los niños, evidentemente en algún lugar los niños deben estar protegidos. Y nosotros sabemos que todavía allí tenemos un déficit. Que la escuela tiene un rol clave en el saber, que no debe ser depositaria de todas las políticas públicas de pasaje y de turno, está bien, es un lugar de conformación del saber, pero trabaja con niños que son seres humanos y necesitan de protección. Eso cada vez se está extendiendo más en nuestra sociedad, es un concepto de protección a la adolescencia y a la juventud, pero evidentemente este soporte y además, Nilia, tiene que ser fortalecido. Sabemos que el sentirse o no protegido finalmente también afecta fundamentalmente el aprendizaje, ¿no? Y bueno, la formación de la personalidad y el manejo de las emociones, etc. Y paradójicamente los que más desprotegidos se sienten muchas veces son los que actúan en mayor medida con la violencia del cuerpo y por eso se genera un circuito. No porque los otros sectores sociales no utilicen la violencia, sino porque tienen recursos para utilizar la violencia económica, la violencia de la palabra, la violencia psicológica, toda esa que no se ve, nadie percibe, no deja marca, y aquellos que menos de estos recursos tienen, obviamente usan el cuerpo y más expuestos quedan, con lo cual la situación se vuelve más dura para el que la sufre, el caso de la directora, el caso de la maestra, que la viven en carne propia, por eso es muy duro escuchar sus declaraciones, y por supuesto para todos los niños y para esta familia, ¿no? Ahí existe claramente una diferencia sustantiva. Sí, entonces, un riesgo a que se esté reproduciendo el círculo de la violencia, aprendiendo y reaprendiendo como si no hubiera alternativa. Hablamos de escuela, podemos aprender y evidentemente intentar cortar estos circuitos en los distintos niveles, en la comunicación, en la escuela, y de alguna manera de estos episodios de una buena vez entender que hay algo en esta ecuación que no está funcionando bien, que aumenta la violencia y en ese sentido desprotege a los directores, a las maestras, a los niños y a las familias. Entonces, preservando este mandato de protección, de hacerse cargo y también de educación, ver cómo podemos modificar el sentido de estas acciones para que el conjunto de la sociedad no se sienta agredido y poder resolver y no reproducir, no entrar en noviembre del 2017 y en marzo del 2018 con otro caso de una maestra agredida por este mismo tipo de situaciones, ¿no? Podría ser el desafío. Sí, es un desafío importante. Yo diría que en ese tenemos que seguir trabajando, ¿verdad? Yo pienso en la tarea de los maestros comunitarios, en el vínculo permanente que se construye en cada una de las escuelas, en experiencias que también en la tanda intercambiábamos sobre cómo hoy hay un grupo de padres que de repente está trabajando en una escuela concreta, construyendo vínculos. Y yo creo que tenemos que seguir trabajando para mejorar la convivencia, saber que el acto aislado, excepcional de violencia contra una maestra es un hecho que es muy difícil de controlar, pero que hay que hacer los máximos esfuerzos y mantenernos en el orgullo de ser un magisterio que recorre los barrios, que recibe a la comunidad, que abraza a los niños y a los padres y que es capaz desde el rol profesional de reparar aquellos hechos que generan conflicto. ¿De dónde vino usted? De la Escuela 61 de Los Cerrillos. Estábamos ahí con una invitación de un grupo de padres, eran más de 20 padres y madres, en una actividad bien interesante que era pensar cómo mejorar ese local escolar con una donación del frigorífico, un frigorífico cercano, pero con mucho trabajo comunitario. Creo que la clave es el origen de la reforma vareliana. La escuela es del pueblo, no son escuelas del Estado, son mucho más que eso. Son escuelas del pueblo, la educación del pueblo es eso, es que la gente se tiene que sentir protagonista y tiene que generar la protección, el cuidado y el acompañamiento a la tarea de los maestros. Y los maestros seguir siendo portadores orgullosos de ese vínculo
que hace a que la escuela esté llena de pueblo, como acabo de ver, pero que también hay un pueblo que está lleno de escuelas que protege, que cuida. Yo sé que puedo en esta conversación ser reiterativo con marcar la excepcionalidad del golpe, pero creo que el orgullo de ser maestro es poder recorrer comunidades, barrios y estar recibiendo a todos los niños en una escuela pública que por algo reúne, convoca a más del 80% de la educación de los niños. Gracias por la presencia. Septiembre es un mes especial, es el mes del maestro, de los maestros, así que aprovechamos para saludar al consejero Florit en este mes, que tendrá bueno, las conmemoraciones pertinentes y necesarias desde lo oficial, desde inclusive el Consejo de Educación Inicial y Primaria, pero que también está bueno que padres y madres y alumnos que nos estén viendo sientan que este es un mes en el que haya que renovar los votos de alguna manera con la escuela o con los maestros. Y hacerle regalo a la maestra también. De esa vieja manzana. tradición. La manzana. Yo ahora con lo de las meriendas saludables, con una manzana volvemos. Una manzana, un voucher de un shopping, yo sé, cualquier pavadito. No diga esas cosas al aire, con el perdón del consejero Florit. Muy bien, muchas gracias. No se olvide que le está haciendo humor también. Entonces, esto es el contagio con Luis Orpi que está teniendo, que está condicionando su seriedad periodística. Agradecemos mucho a los invitados la presencia en nuestro programa, al maestro y consejero Héctor Florit y a la doctora en Sociología Nilia Viscardi, porque de estos temas hay que hablar, hay que pensar y sobre todo parecería que hay como que sembrar. Quizás no quedamos todos con algo cerrado después de haberlos escuchado a ustedes y de compartir este programa. Y eso, desde el punto de vista de lo fermental, nos parece lo más gratificante. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Nos vamos? ¿Nos fuimos? Nos fuimos, sí. Viene mañana, no le pida regalos a la gente. No, yo no, para las maestras. Si usted vuelve a pedir regalos a la gente, yo no vengo más. No, regalo por el Día de la Maestra. No, tampoco. No Un voucher. Gracias, hasta mañana. Presentó Dedicar, tu acompañante ideal. Consulta nuestros planes súper convenientes.